La laguna Lalay es una laguna andina de agua dulce, ubicada al sudoeste de la ciudad de Cochabamba, sobre los 2.550 metros sobre el nivel del mar, zona más baja del Valle Central. Tiene unas dimensiones de 2.1 kilómetros de largo por 1,2 kilómetros de ancho y una superficie de 240 hectáreas. El aporte de agua de la laguna Lalay viene del río Rocha. La ampliación de la laguna Lalay en la década de los años 30 tenía como principal propósito evitar las constantes inundaciones que sufrían las zonas bajas de la ciudad colindantes al curso natural del río Rocha. Además, constituir a la laguna como zona de recreación y turismo. Esta laguna actúa como pulmón de la ciudad, mantiene una adecuada humedad para los habitantes de la región y acomoda una variedad de fauna silvestre, así como aves y peces. En los años 80 y principios de los 90 se encontraba en un estado de hipereutrofización, presentando su máxima degradación y casi extinción. Esto ocasionó una gran mortandad de peces. Posteriormente, después de un dragado y rellenado, la laguna Lalay se recuperó y varias especies de peces tales como el platincho, pejerrey y carpa volvieron a recolonizar el ambiente. Más recientemente se volvió a evidenciar la mortandad de peces y aves por factores similares a los de los años pasados, es decir, la falta de oxígeno en el agua debido a la descomposición de materia orgánica y a la hipercontaminación con desechos humanos e industriales. El tema de la laguna Lalay ha sido un tema de preocupación permanente por parte de nuestra universidad. Y a consecuencia de la agonía que estaba sufriendo este único espejo de agua que tenemos en la provincia cercada, es que con mayor ahínco el Centro de Aguas, conjuntamente con Limnología y otras unidades, hemos decidido ser parte de lo que es el CREMLA para ver la posibilidad de poder recuperar este espacio de equilibrio medioambiental como es la laguna Lalay. Estoy plenamente convencido de que es posible resolver este tema de recuperación de este espejo de agua con soluciones científicas y tecnológicas que estén a nuestro alcance. Y de esa manera es como hemos nosotros venido participando durante todo este tiempo en esta propuesta de encontrar soluciones alternativas. Indudablemente, tal vez en este último mes hemos tenido el beneficio de las lluvias, pero yo creo que no deberíamos depositar nuestra total confianza en que eso es lo que va a hacer posible la recuperación de este espacio, sino que hay que nomás continuar con estas propuestas de alternativas de solución que hemos presentado como Universidad Mayor de San Simón. Bueno, a ver, en el problema este de la laguna Lalay, la Universidad Mayor de San Simón, como parte integrante del CREMPLA, pues por mandato de ley ha estado participando en este último tiempo. Todos conocen el problema que tiene la laguna Lalay, y a partir de la DICIT, la DISU, la Facultad de Tecnología y todas las unidades técnicas, pues se han ido realizando algunos trabajos específicos para intentar dar solución a las dos instituciones que entendemos nosotros tienen más intervención en este caso, ¿no? Como son la gobernación y el gobierno municipal. Y en esa medida es que la DISU ha estado participando en lo que le concierne a ellos, simplemente para darle la difusión necesaria a todos los trabajos de investigación que se han venido realizando en este caso. Bueno, a iniciativa de la DICIT, la DISU, que es la Dirección de Interacción Social Universitaria,
en forma conjunta empiezan a realizar reuniones con los diferentes centros para evaluar y ver el tema de la Laguna Lalay desde el punto de vista del cumplimiento de la norma, ya que la universidad es miembro del CREMPLA mediante una ley, la 3745. Entonces, a iniciativa, como nuevamente digo, de la DICIT, se llama a reuniones a los otros centros de investigación para ver esta problemática, y justamente cuando la laguna ha llegado a la crisis más alta que podría tener hasta ahora. Es así que nuestra función como DISU es la difusión de todo lo que se podría hacer dentro de la universidad. Es así que el Centro de Aguas no es ahora, sino desde la creación de la ley, que son más de 10 años, está realizando una serie de investigaciones desde el tema del agua, el tratamiento de los lodos, tema de la biodiversidad existente en la Laguna Lalay. Nosotros como DISU estamos difundiendo todo, absolutamente toda la investigación que ha realizado la universidad, porque ese es el compromiso que tienen nuestras autoridades de que la universidad interactúe directamente con la sociedad, y más aún desde la responsabilidad que tenemos con la ley, que la universidad, como dije nuevamente, es parte del CREMPLA. Desde los años 1985-86 se han empezado a realizar una serie de monitoreos de la calidad del agua de la Laguna Lalay para poder conocer cuáles son sus características, tanto químicas como físicas, y también la parte biológica. La parte biológica ha sido llevada a cabo por la Unidad de Limnología y Recursos Acuáticos, que en ese entonces se denominaba como Programa de Hidronomía. Al igual que nuestro centro, en ese entonces se denominaba Programa de Aguas. Y bueno, hacemos el monitoreo constante de la laguna dentro de lo que es el Comité de Recuperación de la Laguna Lalay, o el CREMPLA. Entonces, dentro de lo que son los planes o los POAs del CREMPLA, siempre estamos nosotros con la parte de investigación, monitoreo y asesoramiento técnico a la alcaldía, gobernación, municipios en general. Y también, bueno, se ha participado en la elaboración de los 2 planes de manejo de la Laguna Lalay. Este es del 2006 y este es del 2012. Nos basamos nosotros para el manejo de la Laguna Lalay. Esto se ha hecho en el seno de lo que es el CREMPLA. Entonces, como institución participante, hemos participado en la elaboración de este segundo plan de manejo, ¿no?, donde indica los lineamientos a seguir para la conservación y recuperación de la Laguna Lalay. Entonces, tiene 8 programas en los cuales nosotros nos vamos basando para conservar la Laguna Lalay, para manejarla en realidad, ¿no? Siempre estamos interactuando con, por ejemplo, con el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, ¿no? Ellos hacen más la parte de calidad de aguas y nosotros la parte biológica, ecología en realidad, el medio ambiente y organismos acuáticos, y cómo funciona esto, ¿no? Calidad del medio ambiente. Desde 1997 vengo haciendo los monitoreos mensuales en la Laguna Lalay. ¿Qué significa hacer los monitoreos? Se realizan las medidas físico-químicas, específicamente entre 3 a 4 puntos en toda la Laguna Lalay, donde se mide las variables de pH, temperatura, conductividad, también se toma profundidad y transparencia. También se toman las variables biológicas como fito, zooplancton y clorofila A.
Con todas estas variables, conjuntamente con las variables que toman los del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, CASA, se hace el informe semestral, 2 veces al año, que incluye las recomendaciones respectivas. No, con respecto a la laguna, bueno, todos saben que es una laguna eutrófica, ¿no? Muy dinámica, y que después del dragado el proceso de eutrofización ha sido continuo, más que nada por el aportante que es el río Rocha, que viene con alta carga de nutrientes. Esta laguna ha pasado por todos los estados descritos por la comunidad científica, por las teorías científicas del lago eutrófico, ¿no? Y recién el año pasado ya ha presentado un grado de hipereutrofización muy grande, ¿no? En donde se han presentado el bloom de cianobacterias. Este bloom de cianobacterias se vio asociada a la muerte masiva de peces y algunas aves, ¿no? Y generalmente ya se tiene conocimiento de que estas cianobacterias también son propensas a producir cianotoxinas que pueden afectar a la biota. No, este estado ha sido permanente el año pasado, 2016, y continúa siéndolo actualmente, ¿no? La laguna el año pasado sufrió también una reducción del espejo o de la profundidad, ¿no? Porque más que nada asociado a la baja precipitación que ha habido años anteriores. Entonces esto se ha ido aumentando. Actualmente se ha recuperado un poco el nivel del agua, ¿no? Tenemos alrededor de 1,80 en la zona más profunda, ¿no? El año pasado alcanzamos en febrero 1,70, ahora en marzo tenemos 1,80, esperamos que, bueno, para mantener el espejo de agua, pero no, las condiciones no han mejorado mucho, ¿no? Seguimos teniendo el bloom, no ha habido captura de peces, o sea, en estas condiciones los peces tampoco pueden sobrevivir a esto, porque también hay una anoxia del sistema. Los resultados que se fueron arrojando también nos fueron dando los diversos problemas que se tenían en la laguna Lalay y cuáles fueron las causas. Se lograron identificar que las principales causas de contaminación de la laguna Lalay en los primeros años de monitoreo fueron precisamente que muchos de los desagües pluviales y alcantarillados de la zona se encontraban conectados hacia la laguna Lalay. Por estas investigaciones, monitoreos que se realizaron también en ese entonces, se vio directamente la necesidad de coordinar con la alcaldía para que puedan realizarse diversas acciones. Y es así de que se han llevado a cabo varias acciones, como por ejemplo la dotación de sistemas de alcantarillado a las zonas o poblaciones que no lo tenían, a poder trabajar con la alcaldía, o la alcaldía encargó también de los trabajos de remoción de lodos, estos encarados ya durante la década de los 90. En este grupo de técnicos y profesionales de una alta capacidad, que inicialmente estuvo a cargo del CASA y de inmunología, se han adherido otros profesionales, como es el caso del doctor Quillaguamán y del ingeniero Arancibia, y cuyos estudios son promisorios en cuanto a los resultados que se han encontrado. Pero estamos indudablemente dispuestos a compartir estos resultados con otras instituciones también de carácter educativo y científico, y como un conjunto
espacio mucho más abierto, compartir estos resultados con el resto de las instituciones. Todo esto comienza hace bastante tiempo con un requerimiento de la gobernación sobre el tema de residuos sólidos que vienen de las plantas de procesamiento y mataderos de chanchos, esas líneas rojas de estiércoles, ¿no? Entonces la gobernación nos pide, a través de una nota que viene hacia nuestro decano, deriva a nosotros para poder hacer una posibilidad de un estudio. Ocurría de que muchos de estos propietarios de estas plantas, ¿no? Se quejaban mucho a la gobernación de que los estaban un poco presionando con tratar sus residuos, pero ellos decían que no existía una solución a su residuo. Entonces, a raíz de eso se planifica unas actividades investigativas, se comienza a utilizar un reactor, comenzamos a hacer varias pruebas para ver si realmente era posible hacer el tratamiento de este residuo, ¿no? Tiene muy buenos resultados, se logra obtener un procedimiento que permitiría resolver este problema y justo en esa época ocurre el problema de la mortandad de peces en la laguna, ¿no? Y como teníamos el vínculo con la gobernación otra vez nos pide, por favor, ver qué podríamos hacer, tal vez algunas mediciones en la laguna, y se hacen algunas mediciones en la laguna y evidenciando, digamos, la presencia de bastante amonio, de bastante fosfato, ¿no? Surge ahí todo este tema del involucramiento que tenemos con el tema de la laguna, ¿no? Que nos da una posibilidad de poder entender primero cuál fue el problema, ¿no? Se dieron muchas teorías, muchas situaciones, muchas investigaciones a través del CREMPLA, pero nosotros comenzamos a hacer un trabajo quizás un poco interno para poder entender qué es lo que había ocurrido, ¿no? Entendíamos de que el problema de la contaminación de la laguna es un proceso bastante complejo, ¿no? No solo tiene que ver con el evento como tal, ha generado, digamos, esa mortandad de peces, ha ocurrido varias cosas, pero se tiene que entender que es un problema que es bastante más grande, que involucra, digamos, una serie de situaciones, desde el tema de las contaminaciones externas que tiene, digamos, a los afluentes hacia la laguna, y que son estos puntos que ingresan y hacen que la laguna llegue a una situación como estamos atravesando actualmente, ¿no? No se puede, digamos, imaginar la laguna, digamos, tratar solamente los residuos sólidos, que en este caso serían esos lodos, ¿no? Sino también entender cómo tendríamos que tratar los líquidos, ¿no? Y eso otra vez nos motiva a seguir avanzando, y se decide continuar con la investigación, y a través del CREMPLA otra vez habilita que nos puedan enviar muestras de residuos líquidos. Esas muestras llegan a nuestro laboratorio, otra vez desarrollamos un pequeño dispositivo, tratamos de emular de alguna forma el comportamiento de la laguna generando un pequeño dispositivo que genera olas, tratando en lo posible de tener, digamos, algunas condiciones más o menos escalares similares al comportamiento de la laguna. Y después de bastante tiempo se logra obtener también un resultado que es interesante, ¿no? La laguna no se va a recuperar en un mes, 2 meses, un año, no, es un proceso, como les menciono, bastante complejo, ¿no? Pero daría los primeros pasos probablemente para poder enfrentar, digamos, ese desafío. Lo que hicimos en la Universidad Mayor de San Simón es analizar tanto los sedimentos que se encuentran en el fondo de la laguna, los lodos, como también la laguna misma, el líquido que tiene esta. Esto porque en diciembre se habían sacado justamente los sedimentos de la laguna y tenían un muy mal olor, y esto causaba problemas en la población. Entonces, junto con el laboratorio de limnología y con el centro de aguas, hicimos análisis. La planta piloto de bioprocesos y el programa de investigación y tecnología aplicada apoyaron a los 2 centros que se encuentran dentro del CREMPLA. Entonces, entre estos centros determinamos las características químicas y biológicas. Los sedimentos encontramos nosotros que tienen contaminación orgánica e inorgánica. La contaminación inorgánica se debe a los metales pesados, por ejemplo, y también a amonio y fosfato.
De hecho, tienen grandes cantidades de estos compuestos. Los metales pesados son tóxicos y el amonio y el fosfato inducen a crecer a los microorganismos. Precisamente hemos encontrado que existen un sinnúmero de bacterias. Existían miles de colonias de estas bacterias en cajas Petri cuando sembrábamos 10 microlitros de una muestra. Los 10 microlitros es como una décima parte de una gota. No debía existir tanta cantidad de microorganismos y se debía precisamente a estos nutrientes. El mal olor es producido precisamente por estos microorganismos. Entonces esos tienen que ser eliminados de los sedimentos. Además, estos nutrientes pueden diseminarse en el líquido. Nos hicimos esas pruebas en laboratorio. Tomamos simplemente los sedimentos y pusimos agua pura, agua destilada, para simular qué es lo que iba a pasar cuando llegue la época de lluvias. Y vimos que estos nutrientes se liberaban rápidamente al agua. Entonces no importa que entre agua completamente pura a la laguna Lalay, esta agua va a ser rápidamente contaminada por los nutrientes de los sedimentos. Entonces había que encontrar dos parámetros de solución, una para los sedimentos y otra para los líquidos. Iniciamos con los sedimentos en diciembre. Esto con autorización de la alcaldía, hicimos pruebas piloto para tratar térmicamente a los sedimentos. Los sometimos a calor, a fuego directo, dentro de una mezcladora de cemento. Esto responde a parámetros internacionales de ingeniería. Los sedimentos bien se pueden mandar a un relleno sanitario, pero Cochabamba no tiene un relleno sanitario. En el relleno sanitario hay que aislar estos sedimentos para que las bacterias y los metales pesados no se propaguen. O bien se puede usar un tratamiento térmico. Entonces justamente lo que hicimos un tratamiento térmico. En este lo que se hace es tratar de vitrificar los sedimentos, subir tanto la temperatura que los sedimentos van a llegar a una estructura de vidrio. Y esta estructura puede ser mezclada con cemento, esto para aislar e inmovilizar los metales pesados. Precisamente dejamos bloques de cemento al lado de la laguna Lalay, porque estas pruebas fueron realizadas a las orillas de la laguna Lalay, con los sedimentos más contaminados que existían alrededor. Una parte trajimos a laboratorios y esta es una de las muestras, inmovilizadas con cemento. Entonces, justamente puede ser que esta muestra no tiene ningún mal olor. Determinamos que se habían eliminado todas las bacterias. La unidad de limnología incluso determinó que se habían eliminado a todas las cianobacterias. Entonces esta es una alternativa cuando a futuro se vaya a dragar la laguna Lalay y esta no produzca malos olores o contaminación que pueda dañar a la población. Esta podría ser tratada en hornos, que es lo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una tecnología que se llama Cement Lock. Lo que hacen es mandar a hornos, lo llevan hasta 1000 grados Celsius o 1100 grados Celsius. Después de esto sale como vidrio los sedimentos y estos pueden ser usadas después de ser molidas como aditivos en cemento. Y entonces estos aditivos en el cemento pueden ser usados, por ejemplo, en pavimento rígido o baldosas que pueden ser usadas en la misma laguna. Entonces es una tecnología que no afecta a la población, que es lo principal, pero a la vez es tecnológicamente viable y ya se usa en otros países. El segundo aspecto es la laguna misma, el líquido en la laguna. La laguna tiene muchos sólidos en suspensión. Podrían ser entendidos estos como suciedad dentro del líquido. Estos sólidos están flotando dentro de la laguna y tienen muchos nutrientes. Y estos nutrientes son tomados por las bacterias y por eso se reproducen. Es por eso que la laguna actualmente tiene un color verde. Porque uno de los nutrientes, el fosfato, está en cantidades elevadas, 2 miligramos por mililitro, lo que determinamos a principios de febrero. La concentración debía ser 0.1 miligramos por mililitro, entonces está muy por encima de lo que debería estar. Y por eso es que estos microorganismos están creciendo. No solamente las cianobacterias, sino otro tipo de bacterias. Entonces teníamos que responder también con protocolos internacionales de ingeniería. En Suecia y en Estados Unidos, en Suecia, por ejemplo, en el lago Trekanten, han usado cloruro férrico.
Existen otras alternativas, pero la laguna Lalay es una laguna que es muy difícil de ser tratada. ¿Por qué? Porque es alcalina, tiene un pH de 10 actualmente aproximadamente. Es una laguna superficial, además, y la cantidad de materia orgánica es elevada. Entonces, para este tipo de lagunas se recomienda usar el cloruro férrico. En Suecia lo han usado, han recuperado sus lagunas y actualmente pescan e incluso nadan las personas en estas lagunas. Por eso es que hemos usado el cloruro férrico, porque se recomienda internacionalmente. Y además se añade al final nitrato de calcio. El nitrato de calcio lo que hace es eliminar el mal olor de la laguna. No se puede airear la laguna, porque si meteríamos aire a la laguna, necesitaríamos más condiciones apropiadas a los microorganismos para que empiecen a reproducirse. Entonces el nitrato de calcio y el hierro actúan en vez del oxígeno y simplemente evitan que los microorganismos anaeróbicos, los que no tienen aire en el fondo de la laguna, se reproduzcan, y si no se reproducen esos microorganismos, no se generan ácidos como el ácido sulfídrico o ácido valérico o ácido propiónico, que tienen muy mal olor. El ácido sulfídrico incluso tiene propiedades tóxicas en grandes cantidades. Entonces, al aplicar el cloruro férrico, vimos que llega a un punto en el que sí se puede precipitar de un agua completamente verde. Tenemos un agua prácticamente transparente. El pH de 10 lo hemos reducido hasta 7.2, que es muy cercano al del agua pura. De agua pura es 7 exactamente. Pero a medida que bajábamos el pH, veíamos cómo el agua de la misma laguna generaba vida. Empezábamos a ver organismos primero pequeños, que son macroinvertebrados, posteriormente ya insectos acuáticos nadando en el medio del agua, y eso lo van a ver en las imágenes. Hace 2 semanas introdujimos el alevín de una carpa en esta agua, el agua de la laguna tratada, y está nadando en forma normal en este nuevo ecosistema, lo que nos indica que existe una alternativa y esta agua no es tóxica para la vida una vez que es tratada. Y esto también responde a normas y parámetros internacionales. En Suecia tienen que ver vida, tienen que ver que los peces naden para decir que el agua está completamente descontaminada. Estamos analizando con nuestros equipos esta agua ya tratada, la cantidad de hierro que existe, la cantidad de nitratos. Empezamos a hacer una piscina en nuestro laboratorio que simule las condiciones de la laguna Lalay. Entonces está fuera del laboratorio. La piscina, de forma que si llovía en la laguna Lalay tenía que llover en esa piscina piloto, si hacía viento en la laguna Lalay tenía que hacer viento en la piscina piloto. Además, la carrera de mecánica puso una boya automatizada que movía el agua de la laguna, el agua que habíamos traído como muestra, continuamente, todo el tiempo, como lo van a poder ver en las imágenes. Entonces estábamos reproduciendo el oleaje y las condiciones medioambientales, y al mismo tiempo teníamos que investigar cuál era la cantidad óptima de cloruro férrico, teníamos que investigar eso, y además la cantidad apropiada de nitratos para que no exista ningún mal olor y se descontamine la laguna. Ese fue el trabajo de investigación que hicimos día a día. Bien, el siguiente paso después de estas pruebas piloto es hacer estudios de campo. Hay que cerrar una parte de la laguna y hay que hacer el tratamiento en esa parte de la laguna. Y analizar que realmente hemos sedimentado toda la suciedad, todos los sólidos suspendidos, y además estamos evitando que esos nutrientes de los lodos suban al agua. Justamente el hierro va a atrapar esos sedimentos, principalmente el fosfato, y los va a mantener en los sedimentos. Entonces, ese estudio de campo al mismo tiempo se está preparando a la laguna para un futuro dragado. Si ahora mismo se sacan los sedimentos de la laguna sin ningún tratamiento, esos nutrientes van a dispersarse nuevamente en el agua. Entonces las bacterias tienen nutrientes y van a empezar a reproducirse. Y otra vez la laguna se va a quedar sin aire cuando se reproduzcan los microorganismos y va a empezar a oler mal.
Es eso que es un aspecto que no vamos a poder evitarlo. Seguramente cuando pase la época de lluvias va a volver a ocurrir, va a oler mal la laguna. Entonces tenemos que preparar a la laguna para el futuro dragado, y eso es con un estudio de campo. Una vez que se haga eso, el estudio de campo, hay que dividir la laguna en secciones y empezar a tratarla con el cloruro férrico, y eso seguramente lo hará una empresa y nosotros podremos apoyar técnica y científicamente. En Suecia han usado incluso 160 toneladas de cloruro férrico y les ha tomado entre 6 a 7 meses. El tratamiento inicial es rápido y se verían resultados rápidos, pero hay que hacer mantenimiento de esta laguna. Eso mismo nosotros estamos haciendo en pruebas piloto acá. El tratamiento ha sido rápido en una semana, más o menos una semana, 9 días, pero continuamente hay que hacer un mantenimiento de la laguna porque van a empezar a desprender parte del fosfato de las mismas cianobacterias que se están deshaciendo. De ahí va a concluir nuestro trabajo de apoyo a los otros 2 centros de la universidad. Es solamente una alternativa, no queremos que se entienda que va a ser la única alternativa. El CREMPLA y las autoridades de Cochabamba pueden buscar otras alternativas. Si ellos deciden usar otras alternativas, está bien, igual nosotros vamos a apoyar a estas instituciones. Pero al menos pensamos que como universidad hemos generado una alternativa que pueda ayudar a la región, es medioambientalmente amigable, es económicamente viable y no va a causar daños en la salud pública, que es nuestra principal preocupación. Es importante aclarar que la universidad no va a ejecutar ningún tipo del proyecto. Lo que podemos hacer nosotros es presentar proyectos tal vez a diseño final, y quienes tienen que ejecutar, como claramente lo establece la norma, es el gobierno municipal. Es a la cabeza del gobierno municipal que tienen que ejecutar todos estos proyectos, estos planes de rescate que puedan existir. La universidad nuevamente, vuelvo a recalcar, está cumpliendo como una institución de ciencia e investigación, dando las posibles soluciones. Son los gobiernos, tanto departamental como el gobierno municipal, quienes tienen que ejecutar y destinar todos sus recursos para la solución del problema de la laguna Lalay. La universidad, a partir de sus equipos técnicos, científicos, lo que está haciendo es mostrar las propuestas de solución que entendemos nosotros debieran realizarse, pero lamentablemente nosotros como una Casa Superior de Estudios no podemos hacer inversión de recursos económicos ya en la ejecución de estos proyectos. Para ello existen otras instituciones que son las llamadas a contribuir con los recursos económicos, objeto de que en su caso, reitero, si así ven pertinentes también sus técnicos, pues se pueda ejecutar lo que hemos planteado. Lo lamentable tal vez es el que la solución global no está en manos solamente de nuestra institución, sino está en manos de otras instituciones, como son la Alcaldía del Cercado y la Gobernación. Por un lado, debemos evitar la afluencia de aguas residuales, que indudablemente son el foco más importante de contaminación de la laguna Lalay. Y por el otro lado, debemos ser mucho más cuidadosos con este espacio, y para ello posiblemente sea necesario de que existan mayores inversiones. El proceso de recuperación desde el punto de vista técnico es algo que nosotros podemos proponer, y posiblemente también en esto las otras instituciones tengan que coadyuvar, porque económica y financieramente tal vez la demanda sea demasiado elevada. Lo que hemos recomendado ya a final del año pasado, como bajó tanto el nivel, porque ya en noviembre, diciembre ya no se pudo entrar a monitorear, entonces hemos hecho solamente muestras de orilla, ¿no? El nivel del agua, que llegó como a 70 centímetros,
no te permite entrar con el bote y los equipos que tenemos que llevar. Entonces lo que habíamos recomendado es que se aproveche esa época y aprovechar de secar la laguna para sacar toda esa materia orgánica que está acumulada, que está haciendo, o sea, se está descomponiendo y está liberando nitrógeno, fósforo, o sea, nutrientes, y siendo aprovechado, o sea, es un reciclamiento, ¿no? Que aprovechan también las algas, ¿no? Entonces, lo bueno hubiera sido que se aprovechara ese periodo de secarla de una vez y bueno, en el término de este año hubiera habido el dragado, pero ya no se hizo porque es un poco sensible este tema, porque toda la gente quiere ver agua en la laguna. Respecto a las recomendaciones que hacemos en todos los informes, como ya presentó mi colega, se dice que se tiene que hacer el dragado. Por bibliografía sabemos que hay dragado en seco y en húmedo, pero eso harán los expertos, eso evaluarán los expertos mediante proyectos. Y también se recomienda, ahora por ejemplo que está entrando aguas del río Rocha, hacer plantas de tratamiento antes de la entrada al río Rocha, donde va a disminuir, con el fin de disminuir la carga de nutrientes, quiere decir de, qué sé yo, de fósforo total, de nitrógeno total, de tal manera que entren aguas más limpias. No puede pensarse en tratar una laguna si es que no se cortan las fuentes de contaminación. Es decir, cualquier fuente de contaminación, incluida el río Rocha, tendría que ser cortada. Una vez que se trate la laguna, hay que empezar a mantenerla. Para esto, lo que se hace en el extranjero es generar humedales, y esos humedales oxigenan la laguna. Entonces van el agua de la laguna a través de humedales apropiados, que se lo construye con base a grava, por ejemplo, y geomembranas para evitar que se contamine con el mismo suelo de alrededor de la laguna. Y entonces se airea así la laguna, se descontamina, se filtra y vuelve a entrar. Si se desea introducir agua a futuro, tiene que tener la laguna una planta de tratamiento de agua. Por ejemplo, si se considera el agua del río Rocha, se tiene que descontaminar el agua del río Rocha antes de que ingrese a la laguna. El tamaño de la laguna va a estar definido por el tamaño de la planta de tratamiento. Como les menciono, no existe una solución inmediata, ¿no? Porque el tema de la contaminación de acuíferos no solo es una situación particular de nuestra laguna, ¿no? Sino es una situación que tiene que ver con aspectos ya de información a la población, de cómo, digamos, tenemos vertidos clandestinos al río Rocha, de cómo nosotros estamos atentando contra nuestro medio ambiente, ¿no? Y no podemos citar simplemente empresa X, persona Y, sino podemos todos nosotros involucrarnos como parte del problema, ¿no? Somos nosotros mismos los que estamos generando estas situaciones, ¿no? Hemos hecho nosotros, hemos dado a conocer a dos laboratorios encargados, al Centro de Aguas y la Unidad de Limnología, y ellos seguramente van a hacer conocer al CREMPLA. Y bueno, actualmente nos estamos dando a conocer también a través de los medios de comunicación. Nosotros no podemos ejecutarlo, no somos la parte operativa. La misma ley 1333 dice que los municipios son encargados de la parte operativa y la parte de gestión. Pero nosotros podemos generar el conocimiento científico, tecnológico, podemos apoyar técnicamente a la alcaldía si lo solicita, pero no podemos ejecutar, no está dentro de las atribuciones de la universidad. Nuestra población debe saber que nuestra universidad no ha estado, digamos, estática frente a situaciones de esta naturaleza, ¿no? Que más bien nuestra universidad ha activado un protocolo de contingencia, le llamamos nosotros, y este protocolo de contingencia ha permitido, digamos, que estas investigaciones lleguen a alguna opción, ¿no? Entendemos que pueden existir varias opciones, pero esta es una opción. O sea, estamos hablando de una situación que puede ser aplicada, ¿no? Obviamente requiere complementar con un par de estudios un poco más elaborados, pero consideramos que nos da una ruta muy interesante.
¿no? También se han hecho algunas evaluaciones técnicas ya a nivel de ingeniería por la escala de la laguna y creemos que podría utilizarse estos dos procedimientos. Es importante establecer que la universidad está cumpliendo su rol desde la creación del CREMPLA. La universidad en ningún momento ha descuidado su rol como institución. Es más, la universidad ha cumplido de forma muy responsable, haciendo sus informes tanto a la Contraloría como también presentando al CREMPLA. Lamentablemente a veces no hay una coordinación entre el gobierno departamental, municipal, entonces lamentablemente es lo que no nos lleva a una solución. La universidad está planteando soluciones, está dando alternativas de tratar toda la problemática de la universidad, de la Laguna Lalay, porque tenemos que entender que la universidad es toda una institución que contemplan todos los profesionales del área y que sí hemos mandado las sugerencias y las posibles soluciones y las posibles alternativas que las diferentes autoridades pueden optar. Entonces la universidad está mostrando una predisposición concreta de trabajar no solo en este tema, sino en muchos otros temas que hacen a lo que es Cochabamba en realidad. Efectivamente, estamos en ese afán de trabajar permanentemente, capacitando además, y todos los trabajos además que se vayan a realizar por parte de nuestros investigadores como universidad, desde luego que serán puestos al servicio de las dos instituciones, como son la alcaldía y la gobernación, a objeto de que estas instituciones pues sean las que vayan a ejecutarlos, y así corresponde, porque entendemos nosotros que lamentablemente las instituciones por separado están realizando sus propios trabajos que ellos entienden, y creo que no debiera ser así, pues deberíamos unificar los esfuerzos para que pueda resultar algo positivo en superar esta crisis por la que atraviesa la Laguna Lalay. Lo que nos interesa es el único espacio, la Laguna Lalay, que nos permite, digamos, alcanzar un cierto grado de humedad para la provincia de Cercado, pero también es un espacio importante para, digamos, una diversidad de aves que buscan como refugio, como tal vez, digamos, un puesto intermedio en su migración a otras zonas. Entonces, es deber de todos los cochabambinos y cochabambinas el de dar todo de sí para poder preservar y mantener este espacio. Sin duda alguna, la mayor responsabilidad recae sobre las autoridades municipales, departamentales y nacionales, sin dejar de lado el compromiso de todos y cada uno de los cochabambinos para recuperar, mejorar y preservar este espacio ecológico. La Universidad Mayor de San Simón, comprometida con este objetivo, trabaja arduamente para brindarles a nuestros hijos un legado no solo histórico, sino también de esparcimiento, idóneo para la convivencia en armonía con la Madre Tierra.